Nos piden que comprobemos si el campo vectorial F mayúscula que aparece en pantalla es conservativo y en caso afirmativo obtengamos una función potencial F. Bueno, ver que es conservativo, por definición, es que existe un campo escalar F minúscula definido en el mismo dominio que F mayúscula de R3 en R, tal que su gradiente es F mayúscula. Eso es lo que nos preguntamos. Una forma de ver si es conservativo es encontrar tal F o demostrar que no existe, y otra opción es con el rotacional. Esto, que exista un campo escalar tal que su gradiente es F mayúscula, o sea, que sea conservativo, es equivalente a demostrar que el rotacional de F mayúscula es igual a 0. Bueno, pues esto lo vamos a hacer de esta segunda forma, para ver si es conservativo. Entonces tenemos que calcular el rotacional de f. Bueno, cuando digo 0 me refiero a una función de R3 en R3, porque el rotacional de f es un campo vectorial, de forma que todas sus funciones coordenadas son nulas. Bueno, el rotacional de f puede calcularse por una regla que es determinante i j k. Ponemos aquí derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z, y aquí abajo tenemos que poner las funciones coordenadas de f mayúscula, que son f sub 1, f sub 2 y f sub 3. O sea, x más y más z, x más y x más 2z. Bueno, esto sería igual. Ahora desarrollamos y por el determinante que resulta de quitar la fila y la columna de y, o sea que sería derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z, abajo x más y, x más 2z, menos j, determinante que resulta eliminar la fila y la columna de j, nos quedaría derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de z, abajo x más y más z y x más 2z, y finalmente más k, determinante, eliminamos la fila de k y la columna de k, nos quedaría derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, bajo x más y más z, x más y. Y esto sería igual. Ahora y, que multiplica derivada parcial respecto de y de x más 2z, que es 0, menos derivada parcial respecto de z de x más y, que sería 0 también. Vamos bien. Menos j, derivada parcial respecto de x más 2z, que es 1, menos derivada parcial respecto de z de x más y más z, que es también 1. Seguimos yendo bien. Finalmente, más k por la derivada parcial respecto de x más y, que sería 1, menos la derivada parcial respecto de y de x más y más z, que nos queda 1. Bueno, pues eso queda 0, 0, 0. Luego nos queda como resultado 0i más 0j más 0k. Definitiva, tenemos que ese rotacional es 0 y por lo tanto esto implica que f es un campo conservativo. Perfecto, por lo tanto al ser conservativo existirá una función potencial que pasamos a calcular. Perfecto. He borrado toda la pantalla, tenemos que f es un campo conservativo y ahora seguimos con el cálculo de esta f, potencial de f mayúscula. Entonces buscamos una función definida de R3 en R tal que el gradiente pues sea igual a f mayúscula. El gradiente, como sabemos, está formado por las derivadas parciales de f respecto de x, respecto de y, respecto de z
Entonces se tiene que la derivada parcial respecto de x te daría la primera función coordenada. La derivada parcial segunda, o sea, respecto de la y, quiero decir, nos daría la segunda x más y. Finalmente, derivada parcial de f respecto de z nos daría la x más 2z. Bueno, de aquí tenemos que la derivada parcial de f respecto de x es x más y más z. Luego, si integramos respecto de x, obtenemos que f sería igual a la integral de x más y más z respecto de x. ¿Y esto qué nos quedaría? Nos quedaría integrado a una suma de integrales, integral de x, x al cuadrado partido de 2, más la integral de y respecto de x, y es una constante, más y por la integral de dx, que es x. Más ahora z, que también es constante, por la integral de dx, que te queda x. Y esto más una función, una constante respecto de x. Una constante respecto de x es algo que no depende de x, pero podría depender de las otras variables. O sea que sería más una constante que no depende de x, pero puede depender de la y y la z. Bueno, entonces nos queda ahora por determinar esta k. Bueno, decir que esta función f no tiene por qué ser única. Nosotros nos piden que calculemos una función potencial, o sea, una de ellas. Bueno, si ahora tenemos la expresión de f, que sería esta de aquí, entonces podemos aplicarle que se cumple esto de aquí. Entonces derivamos respecto de y esta expresión, nos quedaría x cuadrado partido de 2 respecto de y, nos queda 0, más ix respecto de y, la x es una constante, y la derivada de y es 1, más zx respecto de y derivado, pues como no aparece la y es 0, más, ahora sería la derivada de esto respecto a y, la derivada de k, que depende solo de y z respecto de y. Esto nos quedaría igual a x más y. Luego de aquí, x con x se va y nos queda que la derivada de k respecto de y es y. Luego, de aquí obtenemos que k integrando respecto de y sería la integral de y respecto de y, que sería y cuadrado partido 2 más una constante respecto de y. Aquí en la k solo aparece la y y la z. Y esta constante que vamos a poner aquí, que la vamos a llamar AC, no depende de y. Luego de lo único que puede depender es de z. Perfecto. Entonces nuestra función f la copiamos aquí. Toda la expresión esta que tenemos aquí. X cuadrado partido de 2 más xy o ix, que es lo mismo, más zx o xz, que es lo mismo, más k y z, que era más y cuadrado partido de 2, más c de z. Perfecto. Y ahora vamos a aplicar esta condición de aquí para determinar alguna c de z. Y una vez que tengamos determinado c de z, pues sustituimos en la f y ya tenemos la expresión de f. Bueno, pues se tiene que la derivada de f respecto de z es x más 2z. Derivamos esto respecto de z, que sería x cuadrado partido de 2 respecto de z, no hay z, 0. X y respecto de z, no hay z, 0. Ahora, x, que es una constante, por la derivada de z respecto de z, que es 1. Nos quedaría x. Más y cuadrado partido de 2, derivamos respecto de z, 0. Más c de z respecto de z, sería la derivada de c respecto de z, solo depende de la z. Esto sería derivada de c respecto a z, o bien si queremos c' de z. ¿Y esto que nos da igual? A x más 2z. Luego de aquí la x y la x se va y te queda que c' de z sería igual a 2z. Luego c de z sería la integral de 2z respecto de z, que sería una función que al derivarla te queda 2z, pues sería z cuadrado. Z cuadrado más una constante, vamos a llamarle L, donde esta constante ahora es un número real. Por lo tanto ya tenemos determinado c de z.
z cuadrado más L. Y aquí, constante, pues podemos coger la que queramos, porque queremos una función potencial. Por ejemplo, cojamos L igual a 0. Entonces, la función c de z sería igual a z al cuadrado. Y entonces f sería x cuadrado partido de 2 más xy más xz más y cuadrado partido de 2 más c de z, que es z cuadrado. Entonces, esto sería una función potencial de f. Por lo tanto, ya tendremos terminado el problema.